Bien, seguimos con más entrevistas. Pamela Aguirre nos acompaña esta mañana, candidata parlamentaria andina por Alianza País. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias. Creo que todos conocemos a Pamela Aguirre por lo que fue esta acción que emprendió para proponer o impulsar la reelección del presidente Rafael Correa, a pesar de que la normativa ya no lo establecía y el mismo presidente había señalado que no. ¿Cuánto de ese trabajo ahora es la plataforma que impulsa la candidatura, su candidatura al Parlamento andino? Bueno, realmente a nivel nacional conseguimos más de 1.248.000 firmas de jóvenes, de voluntarios, de muchos colectivos ciudadanos, y esos han sido los que me han propuesto que lo represente a través del Parlamento andino, pero sobre todo que lo represente en la revolución ciudadana. Nosotros somos la revolución de las obras, la revolución de la dignidad. Tenemos 500 unidades educativas, de los cuales 209 colegios tienen bachillerato internacional. Cuando yo estudié aquí, lamentablemente no teníamos esa posibilidad. Usted es imbabureña, a propósito. Mis padres son imbabureños, yo crecí en Imbabura hasta los 17 años, estuve en colegios imbabureños y conozco perfectamente lo bella que es mi provincia y el impulso que debe haber al turismo, por ejemplo. En el Parlamento andino vamos a impulsar un circuito turístico andino para que todos los habitantes del planeta Tierra conozcan lo bello que es Ecuador y lo bello que es Imbabura. El Parlamento andino, sin embargo, tiene o pasa en este momento situaciones muy complejas, se cuestiona mucho si realmente funciona el tema de la comunidad andina, inclusive en algún momento el mismo presidente Rafael Correa cuestionó esta organización, tomando en cuenta que había otras visiones más importantes como UNASUR o el mismo ALBA, pero que no terminaron concretándose como se esperaba. ¿Cuál es la situación que conoce de la institucionalidad de la comunidad andina? ¿Realmente necesita un fortalecimiento? ¿Está fortalecida? ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto? Si es que nosotros no perteneciéramos a la comunidad andina, no hubiéramos logrado el acuerdo comercial con la Unión Europea. Imagínense lo importante, el rol que tiene la comunidad andina y obviamente el Parlamento andino. Actualmente, desde el 1 de enero, entramos con 0 aranceles en el 100% de nuestros productos industriales y con 0 aranceles en el 99.7% de productos agrícolas. Por ejemplo, de aquí de Imbabura se está exportando uvilla deshidratada, 132%. De lo que se compra de uvilla deshidratada en Alemania es gracias a la firma con el acuerdo comercial de la Unión Europea. Y eso no lo hubiéramos logrado sin ser parte del Parlamento andino y sin ser parte de la comunidad andina. Imagínense lo importante que es este organismo, pero que muchas veces se desconoce su función. Sí, en el 2013 se reunieron algunos cancilleres y han tratado de fortalecerlo, yendo hasta la UNASUR, pero por el momento es un organismo fundamental. Por ejemplo, la ONU no tiene decisiones vinculantes, pero es fundamental para el desarrollo de los estados. Lo mismo pasa con el Parlamento andino. Es fundamental para, por ejemplo, estos acuerdos comerciales que hemos logrado. Son 400.000 empleos que se van a desarrollar a través del acuerdo firmado con la Unión Europea. Imagínense si no fuéramos parte de la comunidad andina, estos beneficios tributarios no los tendríamos. Pero también hubieron afectaciones importantes, porque al estar formando parte de la comunidad andina y luego que se presentó esta crisis internacional, uno de los países que terminó afectado por el tema de tener dólar, ser dolarizado, pues precisamente fue Ecuador, por lo que hizo Perú y Colombia con sus monedas, que sin embargo seguía abiertas las fronteras y eso perjudicaba a la producción nacional. Por eso se dio la posibilidad de las salvaguardas, lo cual estaba dentro de la normativa. Y Perú y Colombia también lo protestaron por esa situación. Pero estaba dentro de la normativa internacional, dentro de la normativa de la CAN, y enseguida se ha rectificado el tema y la CAN no ha tenido problema en que se apliquen las salvaguardas, que es más, muy pronto serán quitadas en el gobierno de Lenín Moreno, porque además se cumple el plazo, serán quitadas las salvaguardas, los productos ya no tendrán salvaguardas y además se va a rebajar el IVA del 14 al 12% porque fue una medida temporal para poder subsidiar a nuestros hermanos de Esmeraldas, de Manabí, que actualmente pagan el 10% de IVA y nosotros pagamos ese 2% adicional por un tema del terremoto. Fue un desastre terrible que causó el terremoto y por eso nosotros estamos asumiendo el 2% de IVA, que ahora con el gobierno de Lenín Moreno, de la Revolución Ciudadana, va a volver al 12%. La comunidad andina, sin embargo, necesita fortalecerse aún más en varios temas, en el tema de institucionalidad, en el tema de generar verdadera apertura para que los países, para que los ciudadanos de los países realmente tengan beneficios que actualmente no lo tienen. A más de la propuesta inicial, ¿cuáles son otras propuestas que usted considera importantes que se deben impulsar dentro del Parlamento andino? Una de las propuestas fundamentales es la lucha frontal contra la corrupción.
Realmente la corrupción nos avergüenza de donde venga. El tema de Capaya para nosotros ha sido devastador. A mí como joven y como joven imbabureña que me han inculcado valores, me parece vergonzoso lo que ha pasado. Y por esto este señor ya tiene 4 distintos juicios, procesos iniciados, entre ellos por tráfico de influencias, por enriquecimiento ilícito, y tiene tarjeta roja de difusión internacional, porque es una vergüenza para la Revolución Ciudadana y para el país que existan casos de corrupción. Y por eso vamos a impulsar el pacto ético contra los paraísos fiscales en todos los países del Parlamento andino. Recordemos que los funcionarios públicos tenemos que tener nuestras cuentas abiertas, y más aún los candidatos de representación popular. ¿Por qué esconder nuestro dinero en paraísos fiscales? No estamos hablando de la inversión. Los empresarios pueden invertir donde deseen, en cualquier paraíso fiscal, en cualquier país. Estamos hablando de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tenemos que tener transparencia total en nuestras cuentas. Y por eso el pacto ético impide tener nuestro dinero en empresas o nexos con paraísos fiscales. Así nos podemos cuidar de que ciertos funcionarios públicos, por tráfico de influencias, por enriquecimiento ilícito, guarden el dinero en lugares donde no se puede controlar. No solo ha pasado en Ecuador. Mire el escándalo de Panama Papers, que lamentablemente ha manchado a muchos gobiernos, incluido el de España, de Irlanda. Imagínese lo que ha pasado con Odebrecht. Y eso se ha dado gracias a que esconden su dinero en paraísos fiscales. El tema de Odebrecht es un tema muy interesante, porque de alguna manera se podría vincular con esta situación del Parlamento andina, porque resulta que Ecuador es uno de los pocos países que no conoce quienes están directamente involucrados, y Colombia y Perú tienen las listas, inclusive ya han iniciado procesos. El expresidente Toledo está con orden de prisión por haber recibido $20 millones por parte de Odebrecht. Sería muy importante impulsar esto para que todos sepamos quiénes son los responsables. Por eso mismo es necesario luchar contra la corrupción a través de un pacto ético contra los paraísos fiscales, porque ahí vamos a saber quién cogió esas coimas, y obviamente, como lo tienen guardado en paraísos fiscales, actualmente no conocemos. Por eso no queremos que ningún funcionario público tenga dinero en paraísos fiscales. Por otro lado, sí se ha pedido las listas, y estamos impulsando que a nivel de los países del Parlamento andino, de la comunidad andina, exista un control en tema de fronteras. No podemos permitir, usted recuerda lo que pasó recientemente con Capaco en el sur de Perú, fue encontrado, lamentablemente por la legislación pudo salir libre, y actualmente ahora también está siendo buscado él y su hijo con tarjeta de difusión internacional. No podemos permitir que nuestras fronteras sean lugares para que puedan fugar personas que no puedo llamarlas delincuentes, porque no tienen un proceso que haya sentenciado que son delincuentes, pero sí tienen serios indicios de responsabilidad penal y de responsabilidad civil, y eso, de cierta forma, embarra las grandes obras que se han hecho en la Revolución Ciudadana. Y esta intención de también vincular a, por ejemplo, el vicepresidente de la República, que es lo que en este caso Carlos Pareja Yanuselli ha manifestado en los últimos videos dentro de sus Capaya Weeks. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo analizan este tema? ¿Cuánto les ha afectado? La verdad es que a nivel universal nadie puede ser juzgado sin tener ningún tipo de prueba. Los ciudadanos se presume la inocencia. En el caso de Jorge Glass Espinel no existe ninguna prueba más que el testimonio de un delincuente, de una persona que está teniendo un proceso judicial abierto, de un prófugo de la justicia. Ese es el testimonio, pero no existe ninguna prueba. Al contrario de otros ciudadanos, de ciertos candidatos, es más, que han presentado su candidatura por Imbabura, que tienen glosas en la Contraloría. Eso también es corrupción, y de eso no se ha hablado. Hay candidatos que tienen glosas en la Contraloría. ¿Cuáles candidatos tienen glosas? Por ejemplo, Enrique Ayala Mora. En el tema de la Universidad Andina, la Universidad Andina tiene una glosa por 2.800.000 de sueldos y sobresueldos pagados a personas que ya estaban jubiladas. Eso es corrupción, y eso nos indigna. En el caso del vicepresidente Jorge Glass no existe ninguna prueba, ningún organismo de control ha tenido ninguna prueba, no existe más que un testimonio de una persona que está siendo perseguida por la justicia, y eso es vergonzoso. Si es que tuviéramos alguna prueba, seríamos los primeros en indignarnos y en apartarlo, pero no. Él es inocente porque no existe ninguna prueba, ni ningún indicio siquiera, simplemente testimonios aislados. Se prevé que esta semana sea complicada en el tema de corrupción. El mismo presidente Rafael Correa la semana anterior lo advirtió, que es muy probable que en esta semana, si ya no salió, puede salir una versión de su hermano, que supuestamente Odebrecht financió la campaña de Rafael Correa, la primera campaña de Rafael Correa. ¿Cómo toman ustedes dentro del oficialismo esta situación? Estamos seguros que cuando candidatos como Lenín Moreno, con sus propuestas de campaña, que son ejes que se llama Toda una Vida, por ejemplo, va a lograr casa para todos,
Adicionalmente, crédito hasta $15,000 para los jóvenes emprendedores, un bono para los adultos mayores, para la gente de la tercera edad. Eso a la oposición entendemos que tenga temor, y sobre todo porque hemos visto los recibimientos multitudinarios en todo el país. Sí, existe temor, y por eso la forma de manchar las propuestas de un hombre que con manos limpias ha cumplido todo lo que ha prometido es manchando con temas de corrupción. Recordemos que Lenín Moreno sacó a más de 5,000 niños de las cárceles cuando él llegó al poder con Rafael Correa en el 2000, en su primer periodo. Lo primero que vimos, vergonzosamente, fue que habían más de 5,000 niños en las cárceles. Él fue el encargado de sacar esos niños de las cárceles, fue el encargado de rehabilitar Correos del Ecuador. Además, la misión Manuel Espejo, que tiene reconocimiento internacional, se han cruzado fronteras de ríos, montañas, para sacar a personas que muchas veces estaban escondidas y que no tenían ningún tipo de atención. Esas son las obras, de eso sí hay pruebas. Por eso le pedimos a la ciudadanía que vea de lo que sí hay pruebas, el gran trabajo que hizo Lenín Moreno, que es un hombre limpio, es un hombre honesto y tiene una propuesta totalmente viable, como tener casa para todos. ¿Quién no quiere tener su propia casa? Los seres humanos tienen derecho a su casa, y eso le asusta a la oposición, y por eso quieren embadurnarnos con temas de corrupción que tan solo son rumores, porque no han presentado ninguna prueba. Y eso, sin embargo, les ha afectado porque, claro, iniciaron con un importante apoyo electoral, y según los últimos sondeos, pues la situación ha disminuido. Eso, de alguna manera, les ha obligado a reformular la estrategia de campaña para lo que es esta elección. Bueno, las encuestas son tan solo uno de los diferentes medidores para saber qué está pensando la ciudadanía. Recordemos que muchas veces en esas encuestas no se toman en cuenta los sectores rurales, y eso es fundamental. Nosotros hemos recorrido, personalmente acompañado a Lenín Moreno, a todas las provincias del Ecuador donde él se ha presentado, y son recibimientos multitudinarios de miles de ciudadanos que lo apoyan porque ya saben cuál fue su trabajo, empezando por las personas con discapacidad, que llegan de los cantones más lejanos, de las parroquias más lejanas, tan solo para saludarle y para agradecerle que actualmente ahora tienen un bono para las personas que les cuidan. Eso nos ha hecho recuperar la dignidad como sociedad, y los planes de campaña que son formidables, empezando por el crédito para los jóvenes. Vamos a construir 40 nuevas universidades, la mayoría tecnológicas. Una de ellas estará en Santo Domingo, por ejemplo, estará en diferentes lugares del país. ¿Para qué? Para que los jóvenes podamos entrar a la universidad, que no tengamos ninguna excusa para poder entrar a la universidad, y sobre todo crear cursos propedéuticos para nivelar nuestros conocimientos. Lo ha dicho Lenín Moreno, no va a quedar un solo joven sin estudiar en la universidad, y eso nos ha permitido subir en las encuestas. Mira, esta semana tenemos pasado los 40 puntos, tenemos 41.7% de la encuesta que la revisé ayer. Hasta George Washington, la Universidad de George Washington, que es experta en política, dice que ganamos en primera vuelta. Pero más allá de las encuestas, yo le puedo contar como ciudadana, no ha habido un solo rincón de la patria donde a Lenín Moreno y a Jorge Glass le han recibido con tanto cariño, y eso para nosotros nos llena. Sabemos que Lenín Moreno será nuestro próximo presidente, y tendremos vivienda para todos, créditos para los jóvenes, y más aún para nuestros adultos mayores. Imagínense ese programa para tener que nuestros adultos mayores, nuestros viejitos que no deben ser archivados, tengan una pensión digna. Esa es la sociedad de dignidad, de desarrollo social que buscamos. Agradecemos a Pamela Aguirre, amigos televidentes, candidata a parlamentaria andina por el movimiento Alianza País. Finalizamos el espacio de entrevistas de esta mañana, amigos televidentes. La invitación hoy, 20:30 en elección 2017. Estaremos dialogando con Nelson Velázquez, candidato asambleísta por el partido Suma 23. Ya lo saben, 20:30. Una pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.